Hay un pirito. Bueno, pero... hola Verónica, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por aceptar esta entrevista que estamos haciendo acá para la sesión técnica número 4 de la Ley de I+D. Como te había mencionado, Verónica, no sé si me escuchas bien y me ves bien. Te escucho bien, pero no, pero se acaba de quedar pegado, pero ahora parece que Ya, yo te estoy escuchando bien. Apagaste la cámara, ¿verdad? sí, la acabo de apagar para mejorar la conexión. Así que ahora Ya, sí, no, pero perfecto. ahora te veo y te escucho bien. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. Mira, como te mencionaba, estábamos realizando este ciclo de talleres y sesiones técnicas de la Ley de I+D, como para poder em, explicar un poco y acercar este tema de la ley para empresas que son potencialmente usuarias de la ley. Entonces, la sesión de hoy día queríamos conversar un poco sobre tu caso de éxito de la empresa en base a las preguntas que te envié por el correo. Ujú. ¿Ya? Entonces, de las preguntas de interés que compartimos, lo que nos interesa conocer es más o menos, primero, a qué se dedica Solutec, en qué rubro y qué industria se desenvuelve, como para que pudieras presentar un poquito tu empresa. Bueno, Solutec es una empresa que se dedica a la fabricación de ingredientes para la industria de alimentos. Tenemos laboratorios de aplicación para todos los rubros de la industria de alimentos, lácteos, sabores, bakery, cárnicos, eh, estabilización, etcétera. Y además estamos certificados bajo la norma ISO 22000-2018. Y bueno, lo que nosotros hacemos es que tomamos tomamos distintos ingredientes para fabricar una solución específica para el requerimiento de nuestros clientes. Y, y luego vendemos la solución desarrollada, y todas las soluciones son específicas para cada cliente, son tailor-made. Es Ah, decir, ya, para que... ningún producto o sea, son específicos para cada cliente, porque los requerimientos son distintos, y dependiendo de su producto, entonces todas las formulaciones son distintas. Entonces, cada formulación responde a algún desafío que tus clientes tienen. Justamente, Ya, justamente. perfecto. Y en el contexto de un departamento de innovación y demás, ustedes como empresa, ¿cómo se encuentran armados actualmente? ¿Poseen algún equipo, algún Sí, departamento encargado de eso? sí, tenemos el área de innovación de la empresa que funciona desde el 2016, con mi incorporación, que yo me incorporé a la empresa a través de un programa de inserción de capital humano avanzado en la industria de ANID en el 2016. Y bueno, desde ahí hemos ejecutado, la verdad es que ya hasta perdí la cuenta de la cantidad de proyectos, y algunos de ellos los tenemos con subsidio y también con subsidio de Corfo o de FIA. También hacemos colaboración con universidades en proyectos FONDEF, Fondesit, etcétera. Y también nos acogemos a la ley I+D para los proyectos. Perfecto. Y en ese contexto de la ley de I+D, Verónica, ¿cuántos proyectos actualmente tienen certificado? Actualmente certificados que tengo que rendir ahora en febrero, tenemos 3. Ya, más o menos Y de qué van esos proceso de, proyectos, más o menos. perdón, y en proceso de certificación tenemos 2. O sea que estamos esperando la Ah, respuesta de la certificación de este año, tenemos 2. Y que ya que vienen de los años anteriores son 3.
Ya, perfecto. Entonces, en teoría, de aquí a fin de año podrían tener 5 proyectos activos en la ley de I+D. Si nos va bien, sí. Ojalá que les vaya bien. No, yo creo que sí. Ustedes ya tienen toda la experiencia con 3 proyectos. ¿De qué tratan más o menos los proyectos? Son también desarrollo de materias primas para la industria de alimentos. Algunos son desarrollo de materias primas para la Ujú. industria de alimentos en que además nosotros hacemos estudios especializados para estas materias primas, para estos ingredientes que hacemos, les hacemos estudios especializados, tenemos uno en que vamos a evaluar propiedades antitumorales, y otros son de desarrollo de ingredientes para requerimientos específicos, no sé, según las como tendencias de los consumidores, no sé, por ejemplo, plant-based, que tratamos de estudiar distintos ingredientes que nos puedan ayudar distintos a los que se usan actualmente, y ver cómo se comportan. En las distintas matrices, primero evalúan en matrices modelo como para evaluar el comportamiento y luego lo testeamos en alimentos reales. Siempre hacemos una simulación previa en una matriz modelo, como para ver si existen interacciones con el resto de los ingredientes, etcétera. Así. Y después vendrían etapas de escalamiento posterior una vez que las pruebas Claro, resultan pero favorables. esas no, esas van después de si no funciona de si no funciona toda la parte como del estudio, ahí pensamos en la parte de escalamiento. Perfecto. Actualmente en 3 proyectos en desarrollo. Ahora te quería preguntar, Verónica, dentro del proceso de solicitud de certificación y presentación de proyectos, acá la ley de investigación y desarrollo, o también bajo tu experiencia en otros mecanismos de apoyo para este tipo de proyectos, estábamos buscando un poco conocer la experiencia de este proceso de levantamiento y presentación de proyectos, ¿verdad? Entonces, uno de los puntos claves que nosotros hemos encontrado es que muchas buenas ideas quedan ahí como mal formuladas, o sea, o mal presentadas, o que las empresas no entienden o no aprovechan los formularios de postulación. Entonces, atendiendo eso y viendo cada formulario de solicitud de certificación, en el caso de la ley de I+D, las recomendaciones que hemos hecho a lo largo de este taller es que las empresas pongan atención eh, en ese aspecto, en lo de la formulación del proyecto, ya que sabemos que muchas buenas ideas quedan ahí. Entonces, para conocer un poco el proceso de ustedes, la primera pregunta relacionada con eso es, ¿cuál fue el proceso de ustedes o cuál fue el punto clave en el proceso en la definición de los problemas o oportunidades en cada uno de sus proyectos? Reconociendo que la literatura dice que hay varios mecanismos para poder levantar problemas, oportunidades y desafíos de un proyecto, pero quería saber un poco el procedimiento en tu empresa. Bueno, la verdad es que si bien no tenemos como un procedimiento definido, o bueno, sí, la verdad es que sí, tenemos el procedimiento de innovación, sí está definido, está definido, pero la definición de las oportunidades, tenemos varios mecanismos. Por ejemplo, si es que, porque nosotros en Solutec no tenemos, nosotros somos solo una empresa de desarrollo, no tenemos fuerza de venta. Entonces nos llega esperamos el input del, del área que no es parte de Solutec, sino que es otra empresa, nos hacen como actualizaciones de las tendencias de mercado. eh, y nos dicen, oye, mira, esto podría ser, ¿se te ocurre algo para solucionar este problema? No sé, vienen
primero vienen por ese lado, también porque en innovación, bueno, nosotros somos 2 personas ahora. Asistimos a, bueno, ya no se pueden asistir presencialmente a congresos, pero sí asistimos a los webinars, también leemos muchas revistas científicas y también muchas noticias de alimentos. Entonces también ahí nos ponemos al día de las tendencias y también para sacar nuevas ideas. O sea, se podría decir que ustedes recopilan un poco los requerimientos de a lo mejor clientes o potenciales clientes y también hacen un proceso de vigilancia tecnológica. Sí, eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos y luego y luego de que tenemos una idea, la trabajamos primero en innovación, de qué es de cómo se podría realizar, qué recursos necesitaríamos y luego lo presentamos al directorio. Y una vez Perfecto. que el directorio lo aprueba, buscamos si es que necesitamos subsidio, y si es que no, eh, lo realizamos con nuestras capacidades y luego postulamos a la ley I+D. Perfecto. Ahora, en ese proceso en que ustedes identifican problemas, oportunidades o desafíos y plantean eventuales soluciones, respecto al componente de I+D, ¿cómo es el proceso de identificación de ese componente o la identificación de los desafíos científico-tecnológicos? Algo como para poder rescatar o para poder tener en cuenta en el momento de enfrentarse a este tipo de proyectos. Mira, nosotros en ese proceso interno que hacemos en el área de innovación, lo primero que hacemos es identificar los desafíos y los objetivos. Bueno, y con eso lo presentamos al directorio, pero hacemos nuestro trabajo de manera interna. Somos 2 personas, entonces la discusión es dentro del área y, y luego vamos viendo cada una de los de los entre los desafíos y los objetivos, los componentes I+D de cada uno, para ver si es que califican para la ley I+D o si es que no califican para la ley I+D. O sea, No, no. en el proceso de vigilancia tecnológica me imagino que igual tienen harta fuente bibliográfica y harto paper como para poder identificar cuándo es el momento en que ustedes tienen que generar nuevo conocimiento. Sí, sí, aparte, eh, la verdad es que trabajamos harto con revistas científicas y, e intentamos verificar, o sea, todo lo que vamos a hacer, verificamos previamente si es que ya se hizo, si es que hay alguna otra manera de hacerlo, o si es que nosotros, o a lo que ya existe, si nosotros podríamos, o sea, por ejemplo, no sé, lo encontramos en un paper, pero si es que nosotros podríamos hacer algo para mejorarlo, no sé, para que tenga mejor funcionalidad. Para utilizar, no sé, solo ingredientes nacionales, cosas de ese tipo. O sea, vemos lo que existe Incorporar alguna y vemos mejora. si podemos tener alguna mejora tecnológica. Perfecto. Oye, Verónica, ahora te quería preguntar bien rápidamente respecto a la formulación del presupuesto. En el contexto de la ley de I+D, ¿existe alguna complicación o algún problema en el momento de formular este tipo de ítem de proyecto? Porque ustedes ya han postulado 3 veces, entonces me imagino que ya comprenden un poco cuál es la mecánica, qué ítem colocar, qué Sí. ítem no colocar, pero ¿hay algún tip, alguna recomendación respecto a la formulación de presupuesto? Mira, la verdad es que, bueno, la primera vez que lo hice fue en el año 2016. Sí, ahí como era la primera vez que lo hacía, eh,
recuerdo que tuve algunas complicaciones, pero básicamente eh, básicamente con el uso del Excel, como no estaba tan familiarizada con el Excel como con el template, yo Ujú. creo que esa fue la mayor dificultad. Bueno, y también eh, como es la primera vez, como la primera vez uno siempre tiene dudas. Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, con los años de depreciación de Ah, los de lo activo. activos, ese tipo de cosas también recuerdo que tuve algunas dudas pero la verdad es que después yo creo que cuando uno lo hace ya la primera vez, después ya es más fácil. Nosotros desde el 2016 que estamos certificando proyectos y hemos certificado proyectos todos los años. Todos los años hemos certificado, creo que hubo un año que no certificamos, eh, pero fue porque yo salí de pre y postnatal, pero el resto de los años hemos certificado por lo menos un proyecto. Ah, bien. Entonces tienen ahí la experiencia de la formulación. Sí, sí, y la verdad es que tengo que decir que las primeras veces yo me demoraba bastante en hacer la certificación, o sea, pues la primera vez me acuerdo que me demoré bastante, pero después, cuando uno ya va conociendo el procedimiento para hacerlo, y también los Excel se hace mucho más eh, Y ahora, más ahora hay amigable. otro Excel, ¿no? Distinto al 2016. No sé si has notado Ah, algún cambio, alguna sí, diferencia. sí, sí, sí. Bueno, la primera vez que tuve que trabajar con ese Excel, sí, fue como, chuta, no entiendo. O sea, como que me costó un poco, porque dije, me lo cambiaron. Pero la verdad es que si es que uno primero lo investiga bien, aparte también ustedes ponen una parte que dice las instrucciones, y la verdad es que con esas instrucciones y revisando el Excel, creo que no hay mayor problema en hacerlo. Perfecto. Y Verónica, un poco para saber un poco tu experiencia, ya sabemos que ya han presentado 5 proyectos, 2 esperando en certificarse y, ¿cómo se llama? Ya 3 certificados. Pero en definitiva, y tomando en cuenta las últimas experiencias, ¿qué tan complicado es el proceso de solicitud de certificación de la ley de I+D según tu experiencia? La verdad es que yo no veo que hayan complicaciones en el proceso de solicitud de certificación. Eh, mm, no, la verdad es que no. Bueno, solo... Tal vez la mm, primera vez para entender los formularios, entender más o menos qué se sí, solicita, ¿no? sí, sí, yo creo que la primera vez eh, em, es entender un poco más los formularios, pero si uno, la verdad es que em, no creo que tenga no les veo mayor dificultad a los formularios. Lo que sí es que estos talleres que ustedes hacen fueron para mí fueron súper buenos. Y también los para rendir, después para la fiscalización, también fueron súper Ujú. buenos los talleres a los que asistí en ese tiempo. Íbamos a presenciar la Corfo y fueron Ah, me súper acuerdo. súper buenos. Sí, sí, fueron Sí, súper buenos Con para poder Pedro, hacer. Sí, sí, con Pedro Poblete, sí. Ahí el sí, sí. ejecutivo de fiscalización. Sí, que ahora esas capacitaciones también se hacen, pero también en modo virtual, así que eso no se ha perdido. Y mira, ya te tenemos que liberar porque ya estamos llegando a la hora en que tienes que irte a la Ujú, otra reunión, ¿verdad? ujú. Sí. Pero mira, estábamos hablando un poco sobre tu proceso, ¿verdad? Tú dijiste que es clave
Estar en contacto con clientes que pueden ser internos, externos. Ustedes trabajan con una empresa que hace ese levantamiento de requerimientos y también tienen procesos de vigilancia tecnológica para poder identificar problemas, oportunidades y ver más o menos las tendencias tecnológicas. Ahora, cuando ustedes proponen una nueva solución, ¿qué aspectos en la redacción de un formulario tú recomendarías potenciar para que quede claro cuál es el componente de novedad y de investigación y desarrollo de una nueva solución? En los desafíos. Ujú. Ahí Eh, ser lo más claro posible para identificarlo, ¿no? sí, 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 en los desafíos. Yo creo que para poder, o sea, claramente identificar el nuevo conocimiento y la componente I+D, tiene, el desafío tiene que estar como súper completo y claro, a mi Perfecto. parecer. Y bueno, hablamos un poco del proceso de vigilancia tecnológica, eso de la revisión del estado del arte, tecnología disponible, alternativas propuestas. Ahí yo te había puesto una pregunta, pero te la voy a cambiar por ¿cuán importante crees tú que es tener noción o conocimiento respecto al estado del arte? No, yo creo que es súper importante tener noción en cuanto al estado del arte y también saber cómo buscar la información que uno necesita. Saber Perfecto. cómo buscarla, dónde buscar, si, o sea, hay alguna información que tú más fácil, mejor la encuentras en un paper o la encuentras en una revista como de tecnología, de como los típicos, no sé, Food Navigator, esas cosas, como que Ujú. eh, uno tiene que saber, yo creo, dónde buscar la información y también identificar si se trata, si lo que uno propone o la mejora que uno propone es una mejora o no es una mejora con respecto a lo que ya existe. Si eso ya está desarrollado o no, en el fondo si está haciendo I+D o no. Claro, claro. Entonces, me imagino, Verónica, en una escala de 1 a 10, me imagino que es 10. La importancia de estar al conocimiento, ¿no? Del estado del Sí, arte. sí, sí. Ya, Verónica, mira, te quiero agradecer esta entrevista, comentario, tu experiencia y finalmente para poder despedirnos y poder liberarte, ¿alguna recomendación, alguna observación que tú le podrías dejar a alguien que esté interesado o esté en este proceso de ver si postula o no o solicita la certificación en la ley de I+D? ¿Qué le dirías tú? Les diría que la verdad es que la ley I+D para nosotros ha sido una herramienta súper potente para desarrollar el área de innovación. O sea, la innovación lleva 6 años y la verdad es que hemos podido, gracias a los subsidios y gracias a la ley I+D, hacer muchos proyectos. Hemos podido contratar a otra persona con grado de doctor, estamos haciendo cosas súper interesantes, entonces la verdad es que es una herramienta súper potente para quien quiere desarrollar un área de innovación en la, en la empresa. Eh, Además, como que em, los proyectos uno los puede desarrollar de manera más completa, con estudios más acabados. Entonces, yo encuentro que es una herramienta súper potente para cualquier empresa que quiere hacer crecer su área de innovación. Perfecto. Ya, Verónica, muchas gracias, te agradezco tu tiempo, tu colaboración y nada, que tengan mucho éxito en estos proyectos que solicitaste certificar. Muchas gracias, que estén muy bien y un gusto haber podido participar. Listo, que estés muy Ya, chao, bien, ahí te chao. liberamos. Gracias. Chao, chao. Verónica, de la empresa Solutec, aquí nosotros vamos a continuar en esta transmisión casi de emergencia, querido amigo y amiga. No sé cuántos se encuentran conectados ahora en estos minutos. Me encuentro acá en el apoyo técnico. Está Francisca Sánchez, Evelyn Davis, creo que están ahí dos conectadas, seguras, por lo menos creo que están. Eh,
la excusa del caso, tuvimos un problema con la plataforma Webinar Jam. Ahí los amigos de soporte de la misma plataforma tuvieron un embrollo, ¿cierto? Con el nombre de usuario, con la clave. Parece que le hizo mal el feriado de ayer. Así que, bueno, en estos minutos se encuentran trabajando los amigos de Webinar Jam para podernos dar una solución para poder volver a acceder a esa plataforma, pero por mientras estamos acá aprovechando el día, la hora, la cita que habíamos hecho para finalizar este ciclo de sesiones técnicas. Estábamos escuchando ahí a Verónica, que es de la empresa Solutec, empresa perteneciente al rubro de la industria alimentaria. Ahí le estábamos preguntando sus opiniones y experiencia postulando a la ley de I+D. Nos comentaba que actualmente tienen 3 proyectos certificados bajo la ley de I+D y 2 ingresados que en estos minutos se están evaluando. Y bueno, nos está recordando la importancia de, cierto, de estar al tanto de los requerimientos, de las tendencias, de las necesidades de los clientes. Para ellos tenían todo un proceso de levantamiento de oportunidades y desafíos, pero también nos recomendaba la importancia o nos recalcaba la importancia, digo, de tener procesos de vigilancia tecnológica incorporados dentro de nuestras unidades de innovación y de I+D. Vigilancia tecnológica que mucha gente no sabe lo que es, pero vigilancia tecnológica es más que nada estar al tanto en la revisión de papers, documentos científicos, nuevos productos innovadores que estén en el mercado y que puedan ser a lo mejor base para nuestros nuevos desarrollos, competidores o sustitutos, pero lo importante es conocer las nuevas tendencias, en qué está la industria, qué nuevo conocimiento hay disponible y si yo necesito desarrollar a partir de ese conocimiento o generar nuevo conocimiento, un punto de inflexión para saber si nosotros estamos frente a un proyecto que potencialmente podría ser investigación y desarrollo. Así que, bueno, esto está quedando grabado, así que nuestros agradecimientos a Verónica y a la empresa Surtec, le deseamos la mayor suerte en este proceso de evaluación, que en ellos están en estos instantes, están evaluando 2 proyectos para lograr certificarse. Ahora, para retomar un poco lo de las sesiones y ya para ir cerrando todo este ciclo de las sesiones técnicas que nosotros hemos preparado con tanto cariño, recordarles más que nada todo lo que hemos conversado y todo lo que hemos visto en este ciclo intenso en contenidos y en definiciones y en casos de ejemplo que hemos tenido a lo largo de este mes. Nosotros en la sesión anterior definimos un poco cómo se elabora un plan de trabajo y cómo se valoriza también en lo que es el contexto de la ley de I+D para ir viendo qué actividades y qué tareas debo realizar y cuánto me va a costar eso, porque todo cuesta en la vida. Ese es el presupuesto y el presupuesto, como ustedes saben, es el que se certifica y el que otorga los beneficios que estipula la Ley de Investigación y Desarrollo. Pero volviendo al génesis, ustedes cuando ingresan al módulo de solicitud de certificación de la Ley de Investigación y Desarrollo en la página de Corfo, van a poder descargar los formularios y los formularios se componen de un componente técnico, hay una parte jurídica y una parte presupuestaria. Dentro de los descargables van a encontrar un Excel que les va a solicitar completar cuáles son los desafíos científicos tecnológicos del proyecto, desafío científico tecnológico que, ya lo sabemos, son los problemas a los cuales yo me voy a ver enfrentado para la obtención de una determinada característica que yo quiero que mi producto tenga, que por lo demás puede ser lo que haga la diferencia entre otros productos competidores o sustitutos. Ahí está bien vinculado el concepto de vigilancia tecnológica, saber bien qué está pasando ahí en el mercado donde yo me quiero desenvolver, cuáles son las tendencias, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero obtener una determinada característica, rendimiento, materialidad, sabor, espectro, acción, etcétera, etcétera, y su obtención me implica un problema porque eso no está validado o no existe el conocimiento desarrollado en el estado del arte y yo lo tengo que generar, estamos frente a un proyecto de I+D. Luego, ese desafío científico-tecnológico se va a abordar mediante una serie de actividades y tareas en lo que se plantea como la carta Gantt de actividades.
Ahí, definiendo la solución que quiero obtener, me tengo que plantear las siguientes preguntas, como sale acá en esta lámina: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ejecutar para obtener esta nueva solución? ¿Qué desafíos tengo que superar en la ejecución de esta actividad y qué recursos necesito ejecutar para lograr todo lo anterior? Una vez que yo tengo definida la solución, establezco una meta técnica, un objetivo general de proyecto para poder declararlo, cuándo yo lo voy a obtener o cuándo yo no lo voy a obtener. Un objetivo general en el contexto de investigación y desarrollo, recuérdenlo, puede o no obtenerse. Hay un porcentaje de fracaso en este tipo de proyectos porque la I+D, recordémoslo, se desenvuelve en un ambiente de alta incertidumbre. Pero primero se establece esa meta técnica global u objetivo general. Para poder lograrlo, se establecen metas técnicas intermedias que, logradas de manera secuencial y parcial, me van a permitir cumplir esa meta técnica global. Objetivos específicos, lo que nosotros conocemos en la disciplina de formulación de proyectos como objetivos específicos. La consecución parcializada y secuencial de los objetivos específicos de un proyecto, ¿cierto?, me va a ayudar a cumplir el objetivo general de la propuesta. Ahora, para poder cumplir esas metas intermedias que me van a conllevar a la meta global, la pregunta es: ¿qué actividades y tareas específicas debo ejecutar y debo superar? Y en la ejecución de esas tareas, me voy a haber enfrentado a algún tipo de desafío y ahí queda establecido los desafíos de la propuesta. Entonces aquí veíamos un diagrama que en la sesión anterior lo presentó mi colega Francisca. Cuando uno tiene claro cuál es el objetivo o la meta de la propuesta, empiezo a identificar eh, qué tareas debo realizar y qué desafíos me voy a ver enfrentado. Entonces, cuando yo defino la solución, que aquí en este caso era una nueva resina a base de lignina, yo me voy a dar cuenta que debo reemplazar parcialmente el fenol en el ejemplo para cumplir el objetivo general de la propuesta. Para poder obtenerlo, voy a tener que cumplir una serie de objetivos específicos. Aquí vemos en el ejemplo de que para poder reemplazar parcialmente el fenol por lignina, debo obtener resinas con distintos métodos de sustitución de fenol por lignina a nivel de laboratorio. Eso puede ser un objetivo específico. Otro objetivo específico puede ser lo mismo, pero ya no a nivel de laboratorio, sino a un nivel más industrializado. Y para poder obtener ese objetivo específico puntual, yo, en un contexto de proyecto de I+D, voy a haberme enfrentado en algún objetivo específico o en más de uno con problemas que representarían lo que es los desafíos científico-tecnológicos que yo tengo que enfrentar en la propuesta. Ahora, cuando yo tengo plasmado mi carta GAN de actividades con objetivos específicos, que en su conjunto me van a ayudar a obtener el objetivo general, y tengo definida mi carta de tareas y actividades a cumplir, esto se debe valorizar. Ahí tenemos que responder la pregunta: ¿qué recursos necesito invertir para poder ejecutar las actividades y tareas involucradas en el proyecto? En el contexto de la ley de I+D, el presupuesto está conformado en una planilla Excel, que ya muchos la deben conocer, en donde se solicita el detalle de las cantidades de unidades mínimas que yo necesito de ese recurso en particular para poder ejecutar la actividad, y también se solicita el valor de esa unidad mínima que se va a emplear. Así, por ejemplo, para una actividad yo voy a necesitar, no sé, 2 cajas de reactivos, que una caja es la unidad mínima en la que a lo mejor un laboratorio o un proveedor me puede vender este reactivo. Esa es la unidad mínima. Yo, para ejecutar mi proyecto, necesito 2. ¿Y cuánto cuesta esa caja, esa unidad mínima? No sé, unos 10.000 pesos. Entonces ahí yo después multiplico 2, la cantidad de unidades que yo necesito, por el valor, que son 10.000, y para obtener el presupuesto asociado a ese recurso, que van a ser 20.000, y esos 20.000 son los que yo incorporo en mi presupuesto a certificar en la ley de I+D. Como dice la lámina, se multiplica la cantidad de unidades mínimas por el valor de la unidad mínima para declarar el valor asignado a ese ítem que va al presupuesto.
En la ley de I+D se solicita el detalle de la cantidad de unidades mínimas que yo necesito para poder ejecutar las actividades. Así que hay que tener esa noción, hay que tener esa consideración para poder formular correctamente el presupuesto. Y la unidad mínima que nosotros hablábamos la sesión anterior con Francisca, en el recurso humano, nosotros lo identificamos como la hora de trabajo. Las horas de trabajo que necesita un determinado profesional para poder ejecutar una actividad o una tarea en específico. Entonces, conociendo el valor de la hora de trabajo de mi profesional y la cantidad de horas que ese profesional va a necesitar para ejecutar alguna tarea o alguna actividad en particular, también voy a poder ver cuánto presupuesto necesito para poder costear a ese profesional en particular. Por ejemplo, el profesional 1 que cueste 10.000 pesos su hora de trabajo, por ejemplo, y acá tenemos la actividad diseño y exploración de tratamientos de lignina para incorporación de resinas de fenol formaldehído. Tenemos que el profesional 1, que su valor de hora hombre es 10.000 pesos, va a necesitar invertir 63 horas. Es decir, el profesional 1 va a significar un recurso monetario de 63.000 pesos. Los valores hora hombre van a variar de acuerdo a cada profesional, porque cada profesional tiene su contrato de trabajo distinto, a lo mejor tiene distintas capacidades y distinta experiencia que hace que su valor de hora hombre varíe. Entonces es súper importante y necesario tener ese tipo de antecedentes al momento de formular el presupuesto. También Francisca habló sobre los resultados e indicadores, lo que se solicita en el formulario de certificación de proyecto ante la ley de I+D hace relación con la descripción de los resultados, cuál es el logro esperado de las diferentes actividades de I+D contenido en el proyecto, un entregable que sea un respaldo físico que permita corroborar la obtención o reporte del logro esperado y finalmente se solicita un indicador de resultado que nosotros lo identificamos como la medición o el grado de cumplimiento, porcentaje de logro u otra medida en que los resultados se pueden medir y se puede hacer una comparativa respecto al escenario inicial, en la cual yo comencé mi proyecto, la situación inicial, versus la situación final para poder medir cuál es el impacto de la actividad que yo ejecuté y ver si logré el objetivo de mi proyecto o no. Descripción, entregable e indicador de resultado. Perdón por haberme adelantado. Ahora, para finalizar esta sesión, nosotros hemos recolectado, ¿cierto? A lo largo de correos, reuniones, principalmente un set de preguntas frecuentes de la Ley de Investigación y Desarrollo, que a continuación los vamos a repasar. Pero las preguntas frecuentes que nosotros recibimos son del tenor de quiénes pueden acceder al beneficio tributario. Ya lo saben, empresas pertenecientes a la primera categoría del Ley de Impuesto a la Renta que tributen por sistema de contabilidad completa. Y que tengan un software que les permita, esto es como ya más administrativo, pero también es un requerimiento del tipo de beneficiario que puede acceder al beneficio. Este debe tener un software que le permita separar sus distintos centros o cuentas de recursos contables dentro de la empresa para así poder separar un centro de costo vinculado a gastos de I+D. Eso es muy necesario en el momento de hacer las rendiciones y aplicar el beneficio que la ley establece. Pero en definitiva, pueden acceder, ya lo saben, a empresas que tributen en la primera categoría de ley de impuesto a la renta con sistema de contabilidad completa. Requisitos para ser beneficiado por la ley de investigación y desarrollo, principalmente ejecutar un proyecto de I+D. Recuérdenlo, la ley de investigación y desarrollo le confiere a Corfo la responsabilidad de administrar este instrumento, particularmente a nosotros en Innova Chile, la gerencia de innovación de Corfo. Y esta gerencia, a través de su dirección de evaluación de proyectos, va a ser la que va a chequear que los requisitos que estipula la ley se cumplan para la adjudicación de los beneficios que el instrumento dicta. Y estos requisitos son principalmente tres. El más importante, ya se los mencioné, que el proyecto sea de investigación y desarrollo. A lo largo de estas sesiones técnicas hemos conversado cómo identificar
¿cierto? El componente de investigación y desarrollo, qué son los desafíos científico-tecnológicos, la necesidad de generar nuevo o mejorado conocimiento para la obtención de mi solución, que puede ser producto, proceso o servicio en distintos ámbitos, en distintas industrias y hemos dado ejemplos de eso, hemos conversado, pero siempre está a lo mejor la necesidad de que nosotros podamos revisar junto con ustedes sus ideas, sus portafolios y para eso están las vías de comunicación acá en la Dirección de Promoción y Desarrollo. El segundo requisito, tener un presupuesto consistente con las actividades que yo voy a realizar en el proyecto y el tercer requisito es que yo como empresa me encuentre con las capacidades para poder ejecutar las actividades que yo digo que voy a ejecutar en el proyecto. Entonces, en 3 puntos, componente de I+D, presupuesto y capacidades para poder ejecutar el proyecto de I+D. Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un contrato y un proyecto de I+D? El contrato es una figura que quedó, por así decirlo, desde la ley original, la ley que salió por ahí por el año 2010 y que después cuando la ley se modificó, ¿cierto? En el 2012-2013, se conservó esa figura de contrato que hace relación a la ejecución de un proyecto de investigación y desarrollo, pero externalizado de mi empresa, lo que nosotros denominamos como proyectos extramuros. Ahí lo que hace la empresa es contratar el 100% de la ejecución de mi proyecto a un centro de investigación y desarrollo que esté registrado en la nómina oficial de Corfo. Eso es un contrato de I+D. El 100% de mi proyecto se lo doy y para que lo ejecute un centro de I+D registrado en Corfo. Todas las demás modalidades que existen para poder ejecutar proyectos de I+D que los permite la ley son considerados como proyectos de investigación y desarrollo. Esa es la diferencia muy importante en el momento de que ustedes seleccionen la alternativa correcta cuando ingrese al módulo de solicitud de certificación. ¿La entidad que hace la revisión de un contrato de proyecto es el Servicio de Impuestos Internos o es Corfo? Esa es otra pregunta que nos llega harto. El Servicio de Impuestos Internos no tiene ninguna tarea adjudicada para el proceso de gestión de proyectos bajo la Ley de Investigación y Desarrollo. En ese sentido, la ley es bastante clara. Si ustedes la descargan y la ley de las páginas de web de la Biblioteca Nacional, acá de la misma Corfo, también se puede descargar. Ahí ese instrumento es claro al momento de indicar que toda la administración de este instrumento recae en Corfo, tanto su evaluación como su seguimiento técnico y financiero. El Servicio de Impuestos Internos en ningún momento toma en contacto directo con ustedes. Así que la revisión de un contrato de proyecto siempre, siempre es de Corfo. El rol de Corfo en el proceso de certificación de la ley de I+D, tal como lo dice la ley, la evaluación y el seguimiento técnico y financiero, y también lo que nosotros estamos haciendo en estas instancias de talleres formativos, tiene que ver con lo que nosotros hacemos acá en Innova Chile. Esas son las actividades que principalmente realiza Corfo. ¿Cuánto tiempo tardaría Corfo en aprobar mi solicitud? También sale establecido en lo que es la ley de I+D. Es un periodo de 180 días corridos que establece la ley ahí en el mismo instrumento, 180 días que son aproximadamente 6 meses, pero en la práctica, gracias a las operaciones y las tareas que ejecuta la Dirección de Evaluación de Proyectos, ese tiempo se reduce aproximadamente a la mitad. Son 90 días corridos aproximadamente que pasan en que ustedes ingresan una solicitud de certificación y obtienen la resolución que confiere los beneficios que estipula la ley de I+D. 90 días aproximadamente. Otra pregunta, ¿cuánto es el arancel que debo pagar al momento de solicitar mi certificación de proyecto? Ese arancel está estipulado por ley y varía dependiendo de la cantidad de presupuesto que ustedes solicitan certificar a la ley de I+D. Va en un rango desde las 10 unidades tributarias mensuales hasta las 30 unidades tributarias mensuales. No pasa más de 30 unidades tributarias mensuales y como les digo, depende del monto que ustedes soliciten certificar y eso se calcula en el mismo documento Excel que uno descarga
de la página Corfo para poder solicitar la certificación. Ahí en ese documento Excel presupuestario está el paso a paso para poder calcular el arancel que ustedes deben cancelar por el presupuesto que están presentando y por la UTM del mes de solicitud de certificación. Ahí sale todo especificado. Otra pregunta frecuente es, ¿qué pasa si estoy frente a una situación de pérdida o sin impuesto suficiente contra el cual aplicar el beneficio? Y ahí la respuesta se vincula con la característica de la ley de que este beneficio se puede guardar para ejercicios tributarios siguientes hasta el punto en que la empresa empiece a generar movimiento y empiece a generar impuestos contra el cual aplicar el beneficio. Así que si actualmente están en cualquiera de estas dos situaciones y tienen un proyecto de investigación y desarrollo, igualmente pueden solicitar su certificación porque el beneficio se puede guardar para ejercicios tributarios siguientes cuando ustedes sí lo puedan aplicar. Otra pregunta frecuente, ¿qué pasa si el presupuesto de proyecto es menor o mayor al que inicialmente solicité certificar bajo la ley de I+D? Nosotros acá en Corfo entendemos y asumimos que la investigación y desarrollo tiene vinculada la palabra incertidumbre a ahí esto de definir, y que son transversales para el aspecto técnico, el aspecto de recursos humanos y el aspecto presupuestario. Alta incertidumbre en este tipo de proyectos. Lo que nosotros solicitamos en un inicio para poder certificar estas iniciativas es una fotografía inicial que es 100% seguro que se va a modificar, se va a cambiar. Entonces, se puede efectivamente hacer modificaciones. Si ustedes en la ejecución del proyecto sufren alguna variación, tanto del presupuesto, la metodología o los recursos humanos involucrados en la ejecución del proyecto. Se puede solicitar la modificación de estos tres aspectos siempre y cuando estas modificaciones no alteren o no afecten el componente de investigación y desarrollo originalmente certificado en la iniciativa. Se puede entonces solicitar modificación de proyecto, pero una vez que esté certificado. Cuando ya tengan la certificación y estén en la etapa de seguimiento, acompañamiento técnico financiero, se puede solicitar modificaciones en la medida que ustedes se vayan enfrentando a ellas. Otra pregunta frecuente es, ¿cómo garantiza Corfo la confidencialidad del contenido de mi proyecto bajo la ley de I+D? Una pregunta muy frecuente que muchas empresas nos hacen cuando empezamos a revisar sus portafolios de proyectos. Muchas empresas encuentran alto riesgo el compartir en un formulario tal vez algún conocimiento, alguna fórmula, lo que hace diferente efectivamente y lo hace innovador la solución que están proponiendo. Evidentemente esa información tiene un alto valor competitivo y entendemos la importancia de resguardarlo. Es por eso que, punto uno, todos los funcionarios Corfo tenemos aquí en nuestro contrato de trabajo cláusulas de confidencialidad de todo lo que nosotros revisamos, leemos y estamos en contacto en el día a día. Y bueno, ahí también la ley de investigación y desarrollo garantiza en el artículo 15 la confidencialidad de todos los datos técnicos jurídicos que se incorporan en la solicitud de certificación de los proyectos bajo la ley de I+D. El artículo 15 de la misma ley les garantiza la confidencialidad de todo el contenido que esté asociado a los proyectos que ustedes postulen. Así que la invitación, como recordamos en las primeras sesiones, los primeros talleres técnicos, es que cuando se redacta, cuando se formula un proyecto de investigación y desarrollo, la invitación es ser lo más técnico y lo más específico posible, porque la ley de, o sea, la investigación y desarrollo es generación de nuevo o mejorado conocimiento. Si nosotros no podemos identificar cuál es ese nuevo o mejorado conocimiento, estamos en problema para poder definir si se está aportando o no al estado de la técnica o al estado del arte. Sean lo más técnicos, lo más específicos posible, lo más concretos, toda información sensible y confidencial está resguardada y está garantizada por la misma ley de I+D en su artículo 15. Otra pregunta frecuente dice, aparte de actividades de I+D, ¿considera la ley la componente de innovación? No, no lo considera. Recuérdenlo, esto es ley de I+D y la I
significa investigación. Hay mucha gente que confunde la letra I con innovación. Eso hace que mucha gente se confunda y postule proyectos de innovación, pero que no necesariamente tienen investigación y desarrollo. Y esto es fundamental porque en los talleres que nosotros hemos realizado con Francisca, les hemos explicado que existe una diferencia entre lo que es innovación y lo que es I+D. Innovación consiste en colocar en valor, capturar valor a través de una solución, acá en Innova Chile sobre todo, que tenga una fuerte base tecnológica, y esa solución, ¿cierto? Se puede obtener bajo diferentes mecanismos, bajo diferentes metodologías de trabajo. Y la investigación y desarrollo es solamente una de esas vías para poder obtener mi innovación. Puede ser transferencia tecnológica, puede ser empaquetamiento, puede ser licenciamiento de tecnología, etcétera. Puede ser por otras rutas que no necesariamente sean de investigación y desarrollo. La ley no considera el componente de innovación porque la ley es de investigación y desarrollo. Alta consideración con eso para que lo tengan bien presente. Corfo, otra pregunta frecuente, ¿Corfo emite factura por el arancel que debo cancelar? Sí. Corfo emite una factura ante el arancel cancelado que se les hace llegar una vez que ustedes ingresan su solicitud de certificación, que es el momento en donde se les pide el pago de arancel. Les llega a su correo de contacto, y la consideración acá es que el arancel no es un monto certificable, así que no lo pueden incluir dentro del presupuesto que se solicita certificar. Otra pregunta frecuente dice, ¿puede un contribuyente solicitar la certificación de un contrato eh, cuando las actividades de I+D están siendo financiadas con recursos públicos? O sea, esta pregunta, la pregunta 13, hace relación si la ley de investigación y desarrollo es compatible con subsidios públicos. Y la respuesta es sí, es compatible con este tipo de instrumentos, este tipo de mecanismos. La consideración que hay que tener acá es que cuando hacen esa combinación de los dos instrumentos, un subsidio público y la ley de I+D, hay que tener en cuenta de que el proyecto de subsidio en cuestión debe tener actividades de investigación y desarrollo sí o sí contempladas dentro de su componente. O sea, el subsidio público debe estar asociado a un proyecto en donde se ejecute investigación y desarrollo. Y la otra consideración es que yo voy a solicitar la certificación, pero solamente de los montos asociados al presupuesto que salen del bolsillo de la empresa, por así decirlo, y no de los montos que provienen de platas públicas otorgadas bajo ese subsidio. Esas dos consideraciones son importantes al momento de combinar estos dos beneficios. Subsidios y ley de I+D pueden ir juntos siempre y cuando el proyecto sea de I+D y se solicita certificar solamente el monto que sale desde la empresa. Creo que esta es la última diapositiva. La otra pregunta frecuente dice, ¿este beneficio es complementario a otros subsidios públicos? ¿Basta con que se presente la adjudicación de otro beneficio o subsidio público para acceder a los beneficios de la ley de I+D? No, no basta solamente con decir, yo tengo este subsidio adjudicado. Señores Corfo, por favor, certifíquenme. Eso no corre. Para poder acceder al beneficio de la ley de I+D, se debe postular ese proyecto subsidiado en el contexto de la ley de investigación y desarrollo. Esto porque la ley de I+D de repente considera presupuestos que pueden haber quedado fuera en el contexto del subsidio, o no puede considerar elementos que sí considera el subsidio. Entonces, en ese ejercicio de ajustes es necesario que el proyecto subsidiado se ingrese igualmente al portal donde uno hace la solicitud de certificación de proyecto bajo la ley de I+D. Otra pregunta frecuente dice, ¿las empresas se deben inscribir en algún tipo de registro para hacer uso del beneficio tributario? No, las empresas no tienen que estar en ningún registro para poder acceder a los beneficios de la ley de I+D. Solamente ingresar a la página de Corfo, ingresar el proyecto a certificar bajo las condiciones que ahí se establecen en el portal, y se puede obtener el beneficio de la ley de I+D. No es necesario estar inscrito bajo ningún tipo de registro.
Otra pregunta, ¿se puede certificar un proyecto o contrato en el que participen varias empresas? Sí, efectivamente, la ley de I+D permite la figura de postulación asociativa. Dos o más empresas hacen un fondo común, por así decirlo, para ejecutar un proyecto de I+D. Y los beneficios de la ley de I+D se van a repartir proporcionalmente de acuerdo a los recursos que haya colocado cada empresa. Otra pregunta dice, ¿puede una empresa celebrar un contrato o un proyecto de I+D con una entidad con la cual esté relacionada? Sí, se puede. Se han certificado empresas que eh, subcontratan o trabajan en conjunto con empresas del mismo holding, empresas que tienen otro rubro, por ejemplo, que la empresa, la casa matriz, tiene un giro comercial de comercialización, contratan y trabajan junto a una empresa que pertenece al holding, pero tiene el rubro de investigación y desarrollo. Esa combinación y ese tipo de presentación de solicitudes está permitida. Otra pregunta dice, ¿puedo realizar modificaciones a un proyecto o contrato que estoy ejecutando y que ya ha sido certificado por Corfo previamente? Sí, este punto se puede, está permitido realizar este tipo de modificaciones, como lo hablábamos anteriormente. Estos proyectos tienen alta incertidumbre, alta probabilidad de cambio, así que esas modificaciones se pueden hacer, pero tiene que estar certificado el proyecto y no tiene que alterar los componentes de investigación y desarrollo certificados inicialmente. Y otro punto importante en esta pregunta 18 es que las modificaciones a los proyectos de I+D se tienen que realizar previamente a que éstas se realicen en la ejecución de mi proyecto y en ese sentido las modificaciones no son retroactivas, es decir, no opera este sistema de modificación una vez que yo ya hice la modificación, sino que yo preveo cuándo voy a realizar la modificación en el futuro y ahí yo solicito la modificación de mi proyecto a la unidad de acompañamiento técnico, seguimiento técnico. 19. ¿Qué pasa al finalizar un contrato o un proyecto de investigación y desarrollo? Se emite un informe técnico final en el cual se dan cuenta del momento, la fecha en que se realizaron las últimas actividades y cuáles fueron los resultados obtenidos. A partir de ese momento se entiende que el presupuesto ya dejó de ejecutarse y a partir de ese momento la empresa ya no podría presentar nuevas boletas o nuevas liquidaciones de sueldo o boletas honorarios asociados a la ejecución de ese proyecto, porque se entiende que el proyecto a partir de esa determinada fecha ya se terminó. Se cierra con un informe técnico, con una visita a terreno y cuando los proyectos son buenos, son bonitos y tienen buenos resultados, por cierto, pueden aquí utilizarse como casos de éxito para este tipo de instancias o para otras que tenga la gerencia de innovación. Cabe destacar en este punto de que todos los materiales que ustedes han visto asociados a algún proyecto o a algún contrato han sido compartidos gracias a la gentileza de las empresas que han ejecutado este tipo de proyectos y que han accedido a que ese material sea partícipe de estas instancias. Porque recuérdenlo, hay confidencialidad de toda la información, pero al finalizar un proyecto, cuando la empresa así lo desea, puede compartir ese material para poder ayudar a otros a entender la ley de I+D, para difundir sus resultados, etcétera, etcétera. Eso pasa al finalizar. En caso de no ser certificado un proyecto, ¿se devuelve el arancel de postulación? Lamentablemente no se devuelve el arancel de postulación. Así que mucho ojo, mucha atención al momento de formular sus proyectos de la Ley de Investigación y Desarrollo. El componente de I+D, el presupuesto y todo lo que nosotros hemos conversado a lo largo de estas sesiones es de vital importancia. Así que la invitación es que si ustedes tienen alguna duda o alguna inquietud respecto a sus portafolios, creen a lo mejor que tienen un proyecto con potencial de I+D o no saben cuáles son las operaciones para poder solicitar su certificación o no entienden los formularios, cualquiera sea el escenario, ustedes nos pueden contactar al correo info.incentivotributario@corfo.cl para poder agendar reuniones uno a uno con aquí los ejecutivos del área de acuerdo a los bloques de disponibilidad horaria que nosotros tenemos. Ahí podemos comunicarnos, podemos ir conversando y podemos ir pactando reuniones con ustedes para que puedan acceder a este beneficio de la ley de I+D y puedan acercar la investigación y desarrollo más a su empresa y a su entorno.
Ha sido una sesión un tanto especial. Les pedimos las disculpas por habernos migrado a última hora desde Webinar Jam hasta esta plataforma de el Teams, pero claro, teníamos que aprovechar a nuestra invitada, teníamos que aprovechar la instancia y su agenda y su disposición para estar acá presente en esta mañana. Muchas, muchas, muchas gracias por haber asistido a este ciclo de sesiones. Ahí está el correo. Cualquier consulta o cualquier duda que ustedes tengan, la pueden realizar a este correo para solicitar el material de este taller. Por favor, escríbanos porque creo que no pudimos compartir el enlace de encuesta de satisfacción, pero escríbanos a este correo para solicitar el material perteneciente a esta sesión o si les falta algún material de las sesiones anteriores también se los podemos hacer llegar. Info.incentivotributario@corfo.cl. Ahí con Francisca vamos a estar atentos y aprovecho de darle muchas gracias a ella por ayudarme a gestionar esta reunión y por habernos acompañado también en sesiones anteriores de este ciclo de noviembre. Así que muchas, muchas gracias por su atención, por su participación y recuérdenlo, estamos atentos para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que tengan una bonita semana y eso, nos vemos prontamente. Adiós.